Sobre el seminario. ¿Están al día en los seminarios? Sí, está bien. Claro, ya terminamos con el quinto, ahora vamos al sexto. ¿A quién le toca el sexto? ¿Sexto nos toca a nosotros? Si no puedo evitarlo. ¿Cuándo nos tocaría el sexto? Fecha, porque el delegado ya está que nos presiona para hacer el seminario. ¿Sí? Si lo- ¿No está todo el seminario? Es que eso depende Claro, depende de cada doctor. No nos pareció. Bueno, Él nos ha dicho que si nosotros hacemos el seminario para cumplir, lo haríamos el próximo martes. Si no lo hacemos para cumplir, sino para hacer un buen seminario, lo hacemos la siguiente semana, porque yo la próxima semana, el jueves, yo estoy fuera del país. Entonces no vamos a poder hacerlo. Entonces tendría que ser el jueves de la primera semana de noviembre, ¿no? Jueves 2, ¿no? Sí, jueves 2. Claro, porque después... Hoy estamos 17, para el 19 no tenemos tiempo. ¿Ah? Es que según el calendario que tenemos, el delegado dice que el viernes 3 se les hace el examen de fármaco. no puede ser viernes 3 porque este se ha atrasado. Claro, lo más probable es que No, corra. probablemente Que corra una semana. Entonces el jueves 2 podemos hacer. ¿Ya? Doctor, quería... Vamos a... ¿Qué pasa? Disculpa, quería consultarle sobre el informe, como hemos hecho recién el jueves, este jueves pasado, hemos hecho recién la práctica 7. Y 6. Y bueno, queremos decir, ese informe podíamos presentarle el otro martes, según lo que nos dice, para que no se iría. O si no el jueves, en todo caso, en la misma hora. Pero solamente queríamos pedirle el favor el martes porque el viernes tenemos examen teórico de ¿Qué viernes? este viernes. Pues, Ya el martes. el otro martes. El próximo martes entregan el informe de la semana pasada y Claro, este. Los dos. sí. Muy bien, vamos a hacer cómo hacer el seminario. Permítanme una hojita para trabajar. O tu cuaderno, trae tu cuaderno completo. Fíjate cómo está. En falla cardíaca, nosotros no podemos desarrollar toda la falla cardíaca porque la guía de manejo de falla cardíaca son más de 200 horas. Entonces no podemos trabajarlo. Vamos a trabajar el concepto de insuficiencia cardíaca aguda. ¿Correcto? Y vamos a trabajar en base a un caso en el que vamos a ir desglosando algunas cosas, ¿no? Vamos a poner que es un paciente varón de 78 años con antecedente de hipertensión, diabetes tipo 2 e infarto de miocardio. ¿Ya? No, infarto de miocardio. Sí, infarto de miocardio. Y él viene por disnea, edemas, ortopnea, ¿no? Que viene con una infiltración yugular, con una presión de 10,5, con una frecuencia cardíaca de 120, una frecuencia respiratoria de 40 por minuto, que viene con crepitantes en ambos campos pulmonares, ¿ya? Con ruidos cardíacos taquicárdicos, con presencia de cuarto ruido cardíaco. Muy bien. ¿Ya? Entonces, como todo esto
y de más o menos 4 horas de evolución. Bien, entonces acá vamos a entrar con los diagnósticos, que no vamos a entrar a discutir diagnósticos diferenciales y todo esto porque no es el tema. Insuficiencia cardíaca aguda. Pero acá vamos a tener que decir para nuestro diagnóstico cuáles son nuestros criterios. Los criterios de Braunwald. Muy bien. ¿Qué pruebas vamos a pedir acá que sean importantes para este diagnóstico? O sea, no todo, ¿no? Entonces, realmente acá no son de utilidad electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax y marcadores cardíacos. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo importante que debemos buscar en cada uno? Eso lo van a ir revisando, pues, ¿no? Y voy a tratar de conseguir esa imagen. Muy bien. Pero eso no es lo importante, porque esto es, acá decimos insuficiencia cardíaca aguda, estos son los criterios diagnósticos, esto es una insuficiencia cardíaca aguda. No me interesa la epidemiología ni nada de eso, porque no es una clase de epidemiología, no es una clase de patología, es una clase de farmacología. Lo que me interesa es saber acá, con este paciente, fisiopatológicamente hablando, ¿qué pasa? Hay que ver la fisiopatología de este paciente. ¿Correcto? Entonces, tendrán que estudiar su fisiopatología y hacer su cuadro fisiopatológico de lo que tiene este paciente. Cómo se produce la insuficiencia cardíaca, cómo se produce la retención del líquido, por qué está respirando rápido, por qué está lleno de secreciones del pulmón, por qué tiene cuarto ruido, cuál ha sido la historia de la enfermedad para llegar a ese punto y por qué se produce. ¿Correcto? ¿No? Se activó el sistema el sistema de catecolaminas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, todo lo que hay ahí, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tener 3 o 4 cosas acá que nos van a ser de utilidad. Entonces, acá vamos a entrar al manejo. ¿Qué estrategias terapéuticas va a tener esto? Y en base a eso va a ser la primera pregunta, ¿cuál es ¿por qué se ahoga el paciente? Porque ese va a ser nuestro primer problema, ¿no? El paciente está respirando rápido, se está ahogando, ¿por qué? La disnea significa que no respira bien, que respira con dificultad. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Ignoremos. Entonces, el manejo va a ser importante por esto. Entonces, primero, las medidas generales. ¿Qué medidas generales vamos a aplicar? ¿No? Lo que normalmente llamamos la dieta, qué tipo de dieta le vamos a dar desde que llega, la oxigenación, ¿qué vamos a hacer con la oxigenación? Con la posición, porque a este paciente le digo que está en ortopnia, o sea, no puede estar echado. ¿En qué posición debe estar? ¿No? ¿Debemos colocar sondas? Sí, no, ¿por qué? ¿Debemos utilizar vías? ¿Qué vía vamos a utilizar preferentemente en este paciente? ¿Por qué? Medidas generales. Y luego entraremos a las medidas farmacológicas, que son propiamente las que nos interesan, siempre basado en este criterio fisiopatológico. ¿Ya? Entonces, acá tendremos que ver, por ejemplo, uso de diuréticos. Y ahí podemos enumerar los diuréticos, pero no vamos a describir todos los diuréticos. ¿Cuál es elegido y el por qué es el elegido? ¿Cuál es el diurético que se utiliza en la falla cardíaca aguda? 1. Utilizaremos fármacos estimulantes de la contracción cardíaca, o
sea, lo que conocemos como endotrópicos positivos de diferentes tipos? Sí, no, ¿por qué? Y acá es cuáles y por qué. ¿Ya? Fármacos que han demostrado protección cardíaca, debemos mencionar. Y acá podremos hablar de los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y acá tenemos que mencionar a los IECAS, a los bloqueadores de receptores de angiotensina y a los inhibidores, los ahorradores de potasio, los antialdosterónicos. ¿Por qué podemos usarlo? ¿Por qué no podemos usarlo en este paciente? Acá debemos hablar de las catecolaminas, acá debemos hablar de los sensibilizadores de calcio, acá debemos hablar de los digitálicos. ¿Ya? Acá, diuréticos, sobre todo los de ASA, que son los que vamos a describir. Y básicamente sobre estos temas va a ser. ¿Ya? No vamos a irnos por las ramas. Medidas generales, dieta. ¿Cuáles son los problemas que debemos manejar en la dieta si el paciente viene ahogándose? ¿Ya? Este es el desarrollo de la práctica, del seminario. ¿Ya? Forma, evolución, terapia y tratamiento, ¿no? Todo eso nada más. Caso clínico bien planteadito, porque no vamos a discutir por qué es una enfermedad o la otra, no, vamos a discutir, esto es una falla cardíaca, ¿por qué es una falla cardíaca? Estos son los criterios diagnósticos, ¿no? Y esto es lo que me confirma que es una falla cardíaca, estos exámenes. Punto, no discutimos más ahí. La fisiopatología sí es importante, porque yo con la fisiopatología yo razono cómo combatir el cuadro. Como les dije alguna vez, creo que hablamos del cólera, en la clase de teoría me parece, y cuando el cólera atacó al país, tenía una alta mortalidad en la mayoría de países, pero llegó al Perú y se murió poca gente. Es que lo que hicimos en el Perú fue, ¿cuál es el problema fundamental? La deshidratación, se pierde gran cantidad de líquidos y electrolitos y hace shock. Bueno, pongámosle líquido y electrolitos, y se le ponía líquido y electrolitos por varias vías, a chorro, hasta que el paciente cesaba la diarrea, compensaba y pasaba el cuadro infeccioso viral, fundamentalmente eso, fisiopatológicamente hablando. Si hablamos de la hipertensión, ¿cuál es el problema de la hipertensión? El sodio, el sistema simpático que está hiperactivado, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el ion calcio. ¿Y cuáles son los fármacos que actuamos sobre eso? Los beta bloqueadores, los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los diuréticos, los antagonistas cálcicos. Sobre diabetes, el problema es un déficit absoluto o relativo de la insulina, con resistencia o no a ella. ¿Qué usamos? Fármacos que disminuyen la absorción de la glucosa, la carbosa. Fármacos que promueven la estimulación o disminuyen la resistencia, sulfonilurias y la metformina, ¿no? Fármacos cuando hay una ausencia absoluta, digamos, un déficit importante de insulina, las insulinas, insulinoterapia. Entonces, fisiopatológicamente nosotros enfocamos el cuadro, no de memoria, sino pensando cuál es el problema. El problema con la insuficiencia cardíaca es de que sea cual sea la enfermedad que la causa, el paciente no maneja la cantidad de líquido que tiene, no maneja la cantidad del agua. Pero doctor, el agua la maneja el riñón. El riñón y el corazón se relacionan. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de péptidos natriuréticos. ¿Ya? Entonces, ese corazón es incapaz de manejar mucho volumen. Y al manejar mucho volumen produce todo este problema de congestión pulmonar, etc. Que es lo que van a tener que leer. ¿Ya? Entonces, es un enfoque basado en la fisiopatología.
¿no? ¿Dónde actúa cada uno de estos, ¿no? El problema es exceso de volumen, diurético. El problema es activación del sistema renina angiotensina, dieta. O sea, ¿cuál es el mecanismo que vamos a contrarrestar con cuál grupo de fármacos? El mecanismo de la insuficiencia cardíaca, aparte que no maneja volumen, es que no se contrae. Por definición es la ausencia de la falta de una contracción efectiva. Entonces los inotrópicos, ¿qué son? Fármacos que estimulan la contracción. Pero hay que ver cuándo se da uno, cuándo se da otro. Es lo que vamos a discutir ahí. ¿Ya? Doctor, disculpe, ¿cuáles son los criterios para el diagnóstico? Brandwell, criterios de Brandwell. Listo. Se murió. Nos vemos. Ha sido un gusto haberlos visto una vez más.